La justicia de la fe ilustrada. El caso de Abraham, primera parte. Esa es la nueva sección en la que vamos a estar durante los próximos domingos. Vamos a ver cómo todo lo que hemos venido diciendo, o lo que el apóstol más bien ha venido diciendo respecto a la justificación por la fe sola, ahora Pablo lo pone en una maqueta, en algo más real. Y vamos a ver precisamente, porque Pablo lo pone a lo largo del capítulo 4, el caso de Abraham. Así que por varios domingos vamos a estar allí. Romanos capítulo 4, vamos a ir, versículos 1 al 5. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todo el capítulo 4 de Romanos está dedicado a Abraham, a quien Pablo usa como una ilustración de la verdad bíblica central de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios únicamente por fe en respuesta a su gracia y no por las obras. Como digo, Pablo trae entonces a Abraham, y ahorita voy a dar las razones de por qué Pablo escoge a Abraham para ilustrar la justificación por la fe sola. Los versículos 6 al 8 también hacen referencia a David, pero Pablo simplemente está citando a David como una ilustración para ratificar lo que está enseñando acerca de Abraham. Podemos suponer varias razones para que Pablo escogiera a Abraham como el ejemplo supremo de salvación por fe. Algunos yo creo que ya están pensando, suponiendo por qué razón Pablo escoge a Abraham, ¿no es cierto? Bien, en primer lugar, Abraham vivió cerca de 2000 años antes de que Pablo escribiera su carta, demostrando así que el principio de salvación por fe y no por obras no era algo nuevo en el judaísmo. Eso es importante. Pablo trae el caso de Abraham para ilustrar la justificación por la fe, para decir que esto de la fe no es algo nuevo, aunque los judíos y los rabinos así lo enseñaban, de que la salvación era a través de las obras, dependía del carácter de la persona. Pablo va a demostrarles con alguien a quien ellos amaban y respetaban de hacía muchísimo tiempo que esto de la justificación por la fe sola no es algo nuevo. Nuestro padre Abraham también fue justificado por la fe. Abraham era el primer y más importante patriarca hebreo. Vivió más de 600 años antes de que el antiguo pacto fuera establecido a través de Moisés. Y eso es importante. Por lo tanto, él vivió mucho antes de que la ley fuera dada y obviamente no se pudo haber salvado por obediencia. ¿No les parece algo muy lógico? Aparte de que está en las Escrituras, por supuesto. Pero esa es la lógica que va utilizando el apóstol. Bien, esa es la primera razón de por qué escoge a Abraham. La segunda razón: Pablo utilizó a Abraham como un ejemplo de salvación por fe por el simple hecho de que él era un ser humano. ¿Cómo así? Bueno, hasta este punto en Romanos, Pablo ha estado hablando básicamente acerca de verdades teológicas en términos abstractos, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros en Romanos 3 hablamos acerca de la justificación, de la redención, de la propiciación y demás, y por más que tratamos de ser claros, o el apóstol trata de hacerlo muy claro, sin embargo no dejan de ser términos teológicos que prácticamente quedan en la mente, ¿no es cierto?
Entonces lo que Pablo va a hacer es aterrizar todo ese conocimiento, todos esos conceptos relacionados con la justificación por la fe sola. Pablo ahora los va a aterrizar en el plano físico del hombre. Y eso es algo sumamente importante, porque el tema de la fe no es algo únicamente intelectual, sino que es principalmente espiritual. Y por eso Pablo entonces trae también el caso de Abraham, porque él fue un hombre de carne y hueso, semejante a nosotros. Así que Pablo con Abraham introduce esa ilustración de carne y hueso sobre la justificación por la fe. La tercera, y sin duda la más importante razón para que Pablo usara a Abraham como el ejemplo de la justificación por fe, era que a pesar de que la enseñanza rabínica y la creencia popular judía eran contrarias a las escrituras en lo referente a la base de la justicia de Abraham, estaban de acuerdo en que Abraham era el ejemplo supremo de un hombre piadoso y recto en el Antiguo Testamento, quien había sido aceptable para el Señor. Es decir, como veremos ahorita, más adelante, los rabinos enseñaban, los judíos creían que Abraham había sido salvo en base a su carácter. ¿Sí? Abraham creían ellos que Abraham era el ejemplo máximo de vida. Y aunque eso no es lo que enseña las escrituras, que Abraham fue salvo en base a su carácter o a sus obras, sin embargo sí estaban de acuerdo en algo con las escrituras, y es que Abraham, sin lugar a dudas, era como ese ícono que respaldaba la vida de piedad y de fe en el Antiguo Testamento. La mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían que Abraham había sido hecho justo delante de Dios por su propio carácter justo. ¿Sí? Creían que Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo Israel, debido a que Abraham era el hombre más recto en la tierra durante su tiempo. Esa era su creencia. Al igual que muchas sectas en la actualidad, ellos tomaban ciertos pasajes de las escrituras y los distorsionaban o interpretaban fuera de contexto con el fin de respaldar sus ideas preconcebidas. Entonces, y eso no es algo nuevo definitivamente, ¿no? Como desde la antigüedad, como desde el Antiguo Testamento, los mismos judíos que habían recibido la revelación de Dios, ellos mismos ya estaban empezando a usar una mala hermenéutica, ¿no? Estaban empezando a sacar textos fuera de su contexto para hacer que dijeran lo que no decía en realidad. Y en este caso específico, para afirmar que Abraham había sido salvo debido a su carácter, por sus obras y no por la fe. Al utilizar a Abraham como el ejemplo supremo de justificación o salvación solo por la fe en las Escrituras, Pablo estaba causando trastorno en el baluarte mismo del judío tradicional. Sí. Debido a sus creencias, por supuesto. Pablo ahora como que agarra el hacha y le da un hachazo a la raíz del árbol. Como quien dice, mire, voy a traerles este caso de este hombre en quienes ustedes ponen en cierta manera su confianza. Y voy a decirles cómo es que fue justificado él. Al demostrar que Abraham no fue justificado por obras, el apóstol demolió el fundamento de la enseñanza rabínica que el hombre es hecho justo delante de Dios guardando la ley. Esto es, sobre la base de sus propias obras y esfuerzos religiosos.
Ahora, la razón de por qué ellos distorsionaban los textos del Antiguo Testamento para hacer decir que Abraham fue salvo en base a su vida de obediencia y a sus buenas obras es porque esa era la religión de ellos. Esa era la religión de los judíos en tiempos de Cristo, en tiempos de los apóstoles. Entonces, por eso ellos distorsionaban las Escrituras. Si Abraham no fue y no pudo haber sido justificado por guardar la ley, entonces nadie podría hacerlo. Por eso digo, este es un hachazo a la pura raíz del árbol de los judíos. Porque sin duda alguna todos eran conscientes de que Abraham fue el padre, en un sentido físico, de todo Israel. Y Pablo les va a demoler sus argumentos con este ejemplo. Por otro lado, si Abraham fue justificado única y exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás deben ser justificados de la misma forma, puesto que Abraham representa el parámetro bíblico de un hombre justo. Así que esto a manera de introducción de por qué Pablo escoge a Abraham como un ejemplo, como el ejemplo máximo de la justificación por la fe. Y rápidamente hoy vamos a ver dos puntos. Uno, Abraham no fue justificado por las obras, definitivamente. Versículos 1 y 2 de Romanos 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo empieza preguntando, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En efecto, él estaba preguntando más o menos lo siguiente: puesto que estamos de acuerdo en que Abraham es el ejemplo sin par de un hombre justificado ante los ojos de Dios, en eso estaban de acuerdo las dos filosofías de pensamiento, tanto los judíos como las escrituras. Es verdad, si Abraham es el ejemplo máximo de un hombre justificado ante los ojos de Dios, ¿por qué no nos detenemos a observarlo cuidadosamente a fin de determinar cuál es la base de su justificación? Es como que Pablo les está proponiendo a sus opositores judíos, miren, vamos a estudiar el caso del ejemplo máximo de una persona que ha sido justificada delante de Dios. Vamos a observar su vida para ver cuál fue la base de su justificación. En este contexto, ¿qué pues es el equivalente de por lo tanto? Que cumple la función de conectar la discusión sobre Abraham con todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo precedente. Como fue señalado anteriormente, después de afirmar que tanto judíos como gentiles son justificados por fe, en el versículo 30 del capítulo 3, el apóstol introduce a Abraham en el cuadro porque sabía que este gran patriarca judío, quien era padre de ellos según la carne, era utilizado por los rabinos como el ejemplo supremo de la manera como el hombre se justifica por obras. Pablo entonces, hermanos, demostrará que por el contrario, las escrituras enseñan claramente que Abraham fue salvado por la fe solamente. Abraham fue el padre humano del primer pacto de Dios con su pueblo escogido. A él fue la primera persona que Dios se le reveló y le habló en términos de una descendencia, ¿no es cierto? Así que Abraham fue especial en ese sentido. Fue el padre humano de ese primer pacto de Dios con su pueblo. Por lo tanto, él fue, según la carne, el estándar humano de un judío genuino y de un hombre que es justo delante de Dios. Otra vez, en eso no había discusión con los rabinos. La discusión con los judíos era en cuanto a la base de su justicia. Toda la raza hebrea provino de los lomos de Abraham,
y lo que era cierto acerca de su relación con Dios, también entonces debe aplicarse como un hecho cierto a todos sus descendientes. Entonces, si al estudiar el caso de Abraham, si al estudiar la vida de Abraham, determinamos que Abraham fue salvo o fue justificado en base a su carácter, a su persona, a sus obras, entonces tenemos que afirmar que la justificación para toda su descendencia es exactamente de la misma manera, a través de las obras. Pero si al terminar este juicio, si al terminar el caso, de estudiar el caso de Abraham, determinamos que Abraham fue justificado por la fe sola, entonces, y por lo tanto, toda su descendencia también debe ser justificada de la misma manera. Es básicamente lo que Pablo está planteando aquí. Según la carne, esto también es importante aclarar, se refiere primero que todo al linaje físico, por supuesto. Pero en este contexto, en el contexto en el que Pablo está escribiendo, también indica el esfuerzo humano con respecto a la justificación. Así que cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, es decir, según el esfuerzo humano. ¿Qué halló Abraham según la carne o según el esfuerzo humano? Pablo ya ha sostenido que el judío y el gentil son igual justificados por la fe. Y en el capítulo 4, versículo 2 se refiere a la idea judía tradicional de que Abraham se justificó a sí mismo por buenas obras. Por lo tanto, según la carne, en este texto debe hacer referencia a la seguridad depositada en las obras humanas. Ahora, a la pregunta de ¿qué halló Abraham según la carne o según el esfuerzo humano? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, es lo que Pablo viene a decir en el versículo 2. Y Pablo lo pone en forma de silogismo. Un silogismo está compuesto de dos premisas, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Así que vamos a ver lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 3 para responder a la pregunta de ¿qué halló Pablo según la carne o según su esfuerzo humano? Dice el versículo 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un sí, ese es un condicional. Por supuesto, está hablando de algo hipotético, ¿no es cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Como les decía, aquí hay dos premisas. La premisa mayor es que si un hombre pudiera ser justificado delante de Dios por sus propios esfuerzos humanos, entonces ese sería un argumento para gloriarse en sí mismo, por supuesto. Si alguien se puede justificar a través de sus propios esfuerzos, por supuesto que debe recibir gloria. Ahora, la premisa menor es esta. Abraham como hombre fue justificado por obras. Esa es la premisa menor. La conclusión necesaria sería que Abraham, por ende, tiene de qué gloriarse. ¿Sí? Por eso, sí, es algo hipotético. Si Abraham fue justificado por las obras, por su esfuerzo, entonces tiene de qué jactarse. Esa sería la conclusión necesaria a la que tendríamos que llegar. Y recuerden el sermón pasado, cuando Pablo estaba hablando de la justificación por la fe sola, el propósito de esta justicia revelada, ¿cuál es? La gloria de Dios, ¿verdad? Así que noten cómo Pablo, claro, por cierto, inspirado por el Espíritu de Dios, sin duda alguna, cómo Pablo se mete a las entrañas del judío, ¿no es cierto? Para sacarle todos sus argumentos. Miren, les está diciendo, si Abraham fue justificado por las obras, entonces saben que la gloria se la debería llevar a Abraham. Y ahí en eso sí ya no estaban de acuerdo los judíos, por supuesto. Bueno, ahora, la premisa mayor es verdadera. Si un hombre pudiera ser justificado por obras, sin duda tendría algo de qué gloriarse, porque habría hecho méritos para obtener su propia salvación. Eso es verdad. Pero como Pablo prosigue a demostrar, la conclusión no es verdadera.
Abraham no tiene absolutamente nada de qué jactarse. Abraham no tiene en él mismo algo de qué gloriarse para con Dios. Todo lo recibió de pura gracia. Entonces, creo que queda claro el hecho de que Abraham no fue justificado por las obras, ¿no es cierto? Ese fue nuestro primer punto. Pero el segundo punto, y es donde por supuesto me va a tomar más tiempo, es que Abraham fue justificado por la fe sola. Abraham fue justificado por la fe sola. Versículo 3 de Romanos 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Miren, Pablo, primero para responder a la pregunta inicial, apela, vamos a decir, a la lógica. ¿Sí se dan cuenta? Apela a la lógica humana. Y le dice, miren, si ese hubiera sido el caso, entonces Abraham tendría que jactarse de su salvación. Y eso no puede ser. Pero como Pablo, como apóstol de Cristo y como inspirado por el Espíritu, no se podía quedar únicamente con argumentos de la lógica humana, sino que, como siempre, apela a la autoridad de las Escrituras. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Esto es lo más importante que quiero que ustedes entiendan. ¿Qué dice la Escritura respecto a Abraham y su fe? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, ahí está la fe, en una forma verbal. Creyó Abraham a Dios y el resultado le fue contado por justicia. ¿A alguien que pudiera alegar esto respecto a la justicia de Abraham? Está claro. En el lado positivo de su argumento, entonces, Pablo apela primero a la Escritura, la verdad divina e infalible sobre la cual están basados todos sus argumentos. Y citando a Génesis capítulo 15, versículo 6, él declara, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por supuesto, como les dije al principio en la introducción, los rabinos habían distorsionado estos textos. Seguramente en sus versiones ya no estaba de esta manera. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Desde un comienzo, en el relato sobre Abraham en Génesis, que empieza en el capítulo 12, Moisés fue inspirado para escribir acerca del patriarca diciendo que él había sido hecho justo delante de Dios únicamente a causa de su fe. ¿Sí? Acordémonos, el libro de Génesis, ¿quién lo escribió? Moisés. Bueno, seguramente a Moisés, gran parte del relato que tenemos del libro de Génesis lo recibió de parte, vamos a decir, como tipo tradición, ¿no es cierto? En cierta manera, él conocía todo lo que había pasado con sus padres. Por eso también cuando Dios llama a Moisés, ¿recuerdan? Dice, diles, yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿recuerdan? Entonces, la nación de Israel, que en ese tiempo ya eran muchísimos, eran no menos de 2 millones de personas en Egipto, de israelitas, tenían conocimiento de los inicios de su nación, de sus padres, de sus patriarcas. Entonces, cuando Moisés, inspirado para escribir el libro de Génesis, escribe acerca de Abraham, él tenía algo claro, y es que él había sido hecho justo delante de Dios únicamente a causa de su fe, puesto que creyó Abraham a Dios y con base en ningún otro argumento, Dios tuvo en cuenta su fe como criterio de justicia. Y el hecho de haber creído le fue contado por justicia. Así que
esto es algo sumamente grande y ahorita vamos a ver algunos textos en el libro de Hebreos. Y de hecho, antes de llegar allá, les voy anticipando. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, lee sobre todos estos héroes del pasado. Y vemos que dice por la fe, ¿no es cierto? Por la fe Enoch, por la fe Abraham, por la fe Isaac, en fin. Y pareciera que Dios está reconociéndoles a ellos su trabajo, ¿no es cierto? Su labor, sus esfuerzos. Y de hecho lo hace. Sin embargo, lo grande aquí es, ya ustedes saben, porque lo vimos en Romanos capítulo 3, la fe es un don de Dios, ¿no es cierto? La fe es un regalo de Dios. Nadie puede decir, yo fui salvo por la fe porque yo fui mejor que otros o porque yo tenía más fe que otros. No, esa fe no la puede producir el corazón del hombre por naturaleza. Eso es imposible. La fe tiene que venir como un regalo de Dios para que crea al evangelio. Así que cuando Hebreos 11 hace un recuento de estos personajes, dándole mérito a su fe, es algo sumamente grande lo que Dios hace, hermanos. Porque Dios es el que da la fe, es el que produce la fe. Sin embargo, y lo más grande es que después cuando Él nos mira a nosotros, Él nos la cuenta a nosotros. ¿Sí? Cuando tú le das un regalo a alguien, ¿verdad? En el momento que esa persona recibe el regalo, ¿de quién pasa a ser ese regalo? Pues de la persona que lo recibe. Así que cuando Dios nos da a nosotros el don de la fe para creer, esa fe pasa a ser nuestra. Y es esa fe que viene de Dios y que ahora es nuestra, la que nos es contada por justicia. Esto es algo sumamente hermoso, hermanos. Cómo Dios planeó todo de tal manera, y siendo nosotros lo que somos y a pesar de nosotros, luego nos atribuye a nosotros, en cierta manera, o nos reconoce a nosotros esa fe como si fuera nuestra. En su carta a las iglesias de Galacia, el apóstol cita el mismo versículo de Génesis y luego prosigue a decir en Gálatas 3, versículos 6 y 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Un par de versículos más adelante, Pablo hace referencia al patriarca como el creyente, en el versículo 9 de Gálatas 3, el creyente Abraham. Debido a que Abraham fue el prototipo del hombre de fe, él es en ese sentido parte de todos los creyentes, como afirma Romanos 4:11. Así que vemos sin lugar a dudas cómo Abraham fue justificado, ¿no? ¿Cuál fue la base de la justicia que Abraham recibió? La sola fe. La sola fe. Y de la misma manera ocurre con todos los creyentes. Es lo que estaba leyendo aquí en Gálatas. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por medio de su fe, Abraham fue salvo, como todos los creyentes del Antiguo Testamento, por medio de la fe. Y aunque ellos no lo tenían claro, cómo, al final de cuentas, cómo se iba a manifestar, a revelar esa justicia de Dios, sí tenían claro lo que Dios les había prometido. Miren cómo dice nuestro Señor en Juan capítulo 8, versículo 56. Por medio de su fe en Dios, Abraham se gozó de que había de ver mi vida, dice Jesús, y lo vio y se gozó. Wow. ¿Ven que Abraham ya tenía algún conocimiento de Jesucristo? Porque dice,
Él se gozó de que había de ver mi día, el día de Cristo. ¿Y qué dice? Y lo vio. Y se gozó. Eso es fe. Eso es fe. Y en la misma manera que Abraham fue justificado, como dice aquí, fueron justificados toda su descendencia. Los creyentes, por supuesto. Los creyentes. El escritor de Hebreos describe la fe en virtud de la cual Abraham fue declarado por Dios como justo. Vamos a ir a Hebreos 11 ahora sí. Aquí vamos a estar un ratito. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 primero. Dice, por la fe Abraham, noten, por la fe. Ya les expliqué, por eso quise hacerlo antes, ¿no? Cómo fue que recibieron esa fe y todo cómo ocurre. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Sí, por supuesto que también va la obediencia, van las obras, acompañan a la fe. Una fe sin obras está muerta, definitivamente. Pero la base de su justicia fue otra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuchen, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. Abraham creyó a Dios desde el primer momento en que lo llamó. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿No es cierto? Y Abraham salió. Salió con su padre, salió con su sobrino, pero salió. Entonces, lo que vemos aquí es cómo la fe lleva a una persona a la obediencia. ¿Sí se dan cuenta? La fe genuina lleva a una persona inevitablemente a la obediencia. Por eso Santiago lo pone en esos términos. La fe sin obras está muerta. Las obras, la obediencia necesariamente acompañan a la fe. Y la razón de por qué Abraham obedeció a Dios fue porque esperaba esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como siempre es el caso con la creencia verdadera, el Espíritu Santo iluminó la mente y el corazón de Abraham para reconocer al Dios único y verdadero y le capacitó para responder a Él con fe. Esta es otra cosa bien importante. La fe, ya dijimos, es un regalo de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo se nos da esa fe? Por el Espíritu de Dios. Ahora, los creyentes en el Antiguo Testamento no tenían ni gozaban del Espíritu Santo de la misma manera que somos los creyentes bajo el Nuevo Pacto. ¿Sí? Eso debe quedar claro. Sin embargo, para que ellos pudieran creer en las promesas de Dios, en el que había de venir, de alguna manera el Espíritu Santo tenía que darles esa fe. Ese es el punto. El Espíritu Santo iluminó la mente y el corazón de Abraham para reconocer al único Dios vivo y verdadero. Y esto es importante cuando habla del Dios único y verdadero, porque Abraham venía de una familia y de un país pagano e idólatra. Venía de Ur de los Caldeos, en Babilonia. Idólatras. Y, si ustedes leen en Josué también, van a ver cuando en una parte donde Josué habla de cómo Dios formó la nación de Israel y hace mención incluso de los dioses a quienes ellos servían. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿qué tuvo que ocurrir? El Espíritu Santo
iluminó la mente y el corazón de Abraham para que reconociera al Dios único y verdadero. Y no solo eso, sino que le capacitó para responder a él en fe. Wow. ¿Ven cómo el evangelio que nosotros ahora predicamos del Nuevo Testamento no es algo nuevo definitivamente? Eso ya estaba desde el Antiguo Testamento. Por eso, otra vez, Pablo ahora se detiene a examinar la maqueta real. Decir, miren, esto fue lo que ocurrió. Abraham vio la tierra prometida y anduvo por ella como un nómada, pero nunca la poseyó como tal. Ni siquiera sus descendientes poseyeron la tierra hasta que pasó más de medio siglo de haberse dado la promesa por primera vez. Dice Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, otra vez está reconociendo la fe, ¿sí? Conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, otra vez, la fe, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto también es algo que nosotros debemos entender muy bien, mis amados, y es el hecho de que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Cuando somos extranjeros o peregrinos en un lugar, pregunta, ¿usted planea entonces comprar una casa? ¿Planea construir? ¿Planea hacer negocios? No, usted solo va de paso. Cuando nosotros vamos en un viaje hacia alguna parte y nos tenemos que quedar una noche en un hotel, nosotros no traemos todo un trasteo para acomodarnos en el hotel. ¿Por qué? Porque entendemos que la estadía en ese hotel es pasajera. Es solamente para pasar la noche, para descansar un rato y seguir el camino hacia donde vamos. Eso significa un peregrino. ¿No es cierto? El viaje de un peregrino, pues. Esto fue algo que los santos de la antigüedad también entendieron, que eran extranjeros y peregrinos. Por eso su mirada no estaba puesta en las cosas de esta tierra. Su mirada estaba puesta en la patria, que ya dijimos hace un momento, que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la patria que ellos anhelaban y esperaban. Y por eso aquí dice que ellos murieron sin recibir lo prometido, bueno, aquí. Pero ellos se fueron creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa era su fe. Una fe que los llevaba a pensar muchísimo más allá de esta tierra. Así como Abraham confió en la palabra de Dios, en el sentido de que le daría una tierra que nunca había visto, él confió en el poder de Dios para levantar a Isaac de los muertos si llegara a ser necesario, por medio de un milagro divino que él jamás había visto. Esto también es algo sumamente grande. El escritor a los Hebreos declaró lo siguiente: por la fe, ¿sí se dan cuenta? Repite, por la fe, por la fe, por la fe, Dios en alguna manera está acreditando nuestra fe, ¿verdad? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esto es algo sumamente grande porque Dios le había prometido a Abraham una descendencia y no tenían hijos. Y Abraham era ya casi de 100 años y su esposa Sara también, y aparte era estéril. Pregunta, ¿qué esperanza tenían ellos de tener una descendencia?
Ahora, Dios hizo el milagro y se los dio, ¿verdad? Dios hizo el milagro. Ahora, Dios les pide que le lo devuelvan. ¿Qué les parece? ¿Dios se está contradiciendo a sí mismo? ¿Dios está actuando en contra de lo que él había dicho antes? ¿Será que cambió de planes? ¿Ya no iba a ser, iba a ser otro? Son preguntas que seguramente Abraham se pudo haber hecho en un momento, como hombre, ¿no es cierto? Sin embargo, mire lo que dice aquí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose hecho en Isaac, te será llamada descendencia. Ahora, noten en dónde estuvo, en dónde radicó la esencia de su fe. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Wow! Esta mañana el pastor Ricardo nos habló de la resurrección. Abraham ya creía en la resurrección, en una manera. ¿Sí se dan cuenta? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. En otras palabras, Abraham le dice al Señor, tú me diste este hijo, mi único, mi unigénito, a través del cual va a venir toda mi descendencia. Ahora, tú me lo estás pidiendo, yo no sé qué tú vas a hacer, ese es tu problema. Yo te lo ofrezco, yo te lo doy. Eso es fe. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir, sí, porque pues no lo mató físicamente, pero Dios se lo tomó como si lo hubiera ofrecido, literalmente. Fue en respuesta a la fe de Abraham en Dios el hecho de haber creído que le fue contado por justicia. ¡Wow! Abraham fue justificado por la fe sola, yo creo que ya no hay duda, ¿no es cierto? Vimos algunos ejemplos. Y el hecho de que él creyó, esa fe le fue contada, le fue acreditada por justicia. Y esa fe como un regalo de Dios. Y la recibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que al final de cuentas, respondiendo a la pregunta inicial de Pablo, ¿recuerdan? ¿Qué diremos que halló Abraham según la carne? ¿No es cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Más que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta, al final de cuentas, ¿quién se llevó la gloria en la justificación de nuestro padre Abraham? Únicamente Dios se la llevó. Por eso es por fe. Porque aún esa viene como un regalo de Dios. Fue contado, se traduce a partir de logizomai, que en griego tenía el significado económico y legal de acreditar algo en la cuenta de otra persona. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta. Y esta ya la había recibido como un regalo. Pero digo en un sentido imperfecta porque aún así Abraham tenía muchas dudas. Ustedes, por ejemplo, recordarán la vez que haciéndole caso a su esposa se acostó con su sierva, ¿no es cierto? Creyendo que, bueno, Dios no ha respondido, ya llevamos tantos años esperando, tratemos de resolverlo a nuestra manera. Eso fue, en cierta manera, incredulidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso se habla de una fe imperfecta en ese sentido. Pero por su gracia, por la gracia de Dios y su misericordia divinas, Dios acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Por eso dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado. Dios le acreditó esa fe como justicia. Esa acreditación por gracia refleja el corazón de la revelación redentora de Dios
y es el foco tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la sola fe en Él. Eso que quede claro. Dios no ha provisto otro camino de salvación, otra forma de que el hombre se gane el favor de Dios, sino únicamente a través de la sola fe en Jesucristo. A pesar de que la desobediencia repetida de Abraham era pecaminosa y trajo como resultado perjuicio y dolor para él mismo y para otros, Dios utilizó inclusive esa desobediencia para glorificarse a sí mismo. Esto también es importante. Aún los actos de incredulidad y desobediencia de Abraham fueron usados por Dios para glorificarse, no como los judíos creían, que Abraham fue salvo debido a su carácter, a su persona y a sus obras. ¿Ven cómo Dios es sabio? Aún permitiéndole que el padre de la fe en alguna manera cayera algunas veces, para que no nos fijáramos en él ni en sus buenas obras. Esos actos de desobediencia dan testimonio de que, contrario a las enseñanzas rabínicas, Abraham fue escogido por Dios en su soberanía y por sus propias razones y propósitos divinos, no debido a la fidelidad o a la justicia de Abraham. Abraham fue escogido por la gracia soberana y selectiva de Dios, no a causa de sus obras o tan siquiera de su fe, sino a pesar de sus obras. Su fe fue aceptable ante Dios solamente porque Dios en su gracia la acreditó o la tuvo en cuenta como si fuera justicia. En otras palabras, no fue la grandeza de la fe de Abraham lo que le salvó, sino la grandeza del Señor de la gracia en quien él depositó su fe. Si se dan cuenta, ¿no? La diferencia. No fue la grandeza de la fe de Abraham lo que le salvó, fue la grandeza del Señor en quien él depositó su fe. La fe nunca es la base ni la razón de la justificación, sino únicamente el canal a través del cual Dios hace obrar su gracia redentora. Un canal provisto por Él mismo. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir el regalo gratuito e inmerecido de salvación de parte de Dios. Unas aplicaciones, 2, para terminar. Primero, lo que era cierto con respecto a la fe de Abraham es cierto con respecto a la fe de todo creyente. Mire, volviendo a Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra, dice el apóstol, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Si alguien es justificado por las obras, bueno, entonces quiere decir que se le debe algo. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, lo que fue cierto en el caso de Abraham es cierto exactamente con todos los creyentes. Si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo por sus propias obras, entonces la salvación podría ser una realidad aparte de la gracia de Dios, y el sacrificio de Cristo en la cruz habría sido en vano. Si el hombre pudiera salvarse aparte de la fe. Si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres, entonces la salvación no sería un don de la gracia de Dios, sino un salario que se le debe al hombre como cualquier otra deuda. Si usted cree que puede ser salvo por sí mismo, por sus propias fuerzas, es porque usted cree que es demasiado bueno que Dios le debe algo. Básicamente esa es la idea. No solamente
la justicia por obras obviaría la gracia de Dios, también le quitaría la gloria que emana de dicha gracia. El propósito primordial del Evangelio, como lo hemos dicho otras veces, el propósito primordial del Evangelio no es salvar a los hombres, sino glorificar a Dios. La salvación viene como resultado, pero el propósito es glorificar a Dios. En una bella doxología, a la mitad de su carta a los Efesios, Pablo declaró lo siguiente, en Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Definitivamente el Evangelio es algo que todavía y a pesar de disfrutarlo resulta incomprensible para nosotros. Según el poder que actúa en nosotros por el Espíritu, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio tiene que resultar en esto, mis hermanos, en alabanza. Y para que sea así, pues bueno, ya dijimos, sola fe en Cristo. Número 2, el hecho de contar del que Pablo habla aquí es la justificación, por supuesto. De esta manera, Dios justifica al impío no solo al dejar de tener en cuenta su pecado, sino tras haber imputado nuestro pecado a Cristo, quien pagó por completo el castigo debido, y ahora Dios acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Y luego procede a declarar su veredicto en el sentido de que la persona perdonada es plenamente justa. Cuando aquí el texto dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo que quiere decir es, sus pecados pasan a la cuenta de Cristo, la justicia perfecta de Cristo pasa a la cuenta del pecador, y entonces eres justificado. Isaías capítulo 53 versículos 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí se dan cuenta de ese intercambio? Nuestros pecados, nuestra culpa y nuestro castigo pasaron a la cuenta de Él. Su justicia perfecta, su obediencia y su sumisión hasta la cruz, a la cuenta nuestra. Debido a que Dios acredita el pecado del creyente a la cuenta de Cristo, Él puede acreditar la justicia de Cristo a la cuenta del creyente. Ahora, pareciera como que, bueno, sí, Dios, escuchen, Dios no pudo haber acreditado justamente a Abraham su justicia si el pecado de Abraham, como el pecado de todos los creyentes, no hubiera sido pagado en el sacrificio de la propia sangre de Cristo. Abraham fue salvado en la misma manera que somos todos nosotros, en la cruz. Antes de la cruz, el pecado del creyente era pagado anticipando al sacrificio expiatorio de Cristo. A partir de la cruz, el pecado del creyente ha sido pagado por adelantado. ¿Sí? Antes, ellos eran justificados anticipando al sacrificio expiatorio, por eso tenían que hacer los sacrificios. Pero nosotros, en el nuevo pacto, nuestro pecado ha sido pagado por adelantado. Wow. ¿Se imaginan? Es como que ustedes se hagan acreedores de una deuda de $1,000,000. Pero cuando les dan el cheque del préstamo, les dicen, ¿saben qué? Como quiera, ese préstamo ya fue pagado. Es más o menos así.
Así es como somos justificados nosotros bajo el nuevo pacto. Ellos, los patriarcas, miraron a la cruz proyectándose hacia el futuro. Nosotros lo hacemos mirando al pasado. Demos gracias a Dios y alabemos a Dios por su grande misericordia que tuvo para con nosotros en el acto de la justificación. Y un llamado al inconverso. Dios salva únicamente a la persona que no confía en su obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Eso debe quedar claro. Dios no salva en base a sus obras, porque no son buenas, sino si crees en aquel que justifica al impío. Hasta que una persona confiesa que es un impío, no es un candidato para recibir la salvación, porque todavía sigue confiando en su propia bondad y en su propia justicia. Eso es lo que quiso dar a entender nuestro Señor cuando dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si te crees justo, bueno, Cristo no murió por ti. Bienaventurados los pobres en espíritu, es la primera bienaventuranza. Hasta que no reconozcas tu condición, tu estado espiritual de bancarrota, entonces no puedes reconocer la necesidad del Salvador. Quienes son justos en sus propios ojos no tienen parte alguna en la obra redentora de la gracia. Solo aquel que se ve a sí mismo ante la majestad de Dios y confiesa su bancarrota espiritual es apto para rogar por misericordia, como el publicano que subió al templo, pero de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ruega a Dios te convenza de esa gran realidad por el bien de tu vida y por el bien de tu alma. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta palabra que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque ahora vemos más claramente, Señor, lo que has hecho por nosotros, por tu pueblo, desde la antigüedad, Señor, porque esto no es algo nuevo, siempre fue así. Te rogamos, Señor, danos la fe que necesitamos para creer en ti, para abrazarte a ti, abrazar tus promesas y seguir confiando en ti, reconociendo que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que nuestra patria no está aquí sino en los cielos. Danos esa fe, Señor. Y también te rogamos por aquellos que aún no han depositado su fe en Jesucristo. No esperen más. Dejen de confiar en sí mismos y en sus obras, que son ningunas, para que puedan confiar únicamente en el Salvador del mundo. Te lo rogamos, oh Señor, por Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén.